Aquí hay unos también. Aquí hay Yo café, quiero- verde, rosado, rojo. Van preparando los materiales de lo que quieren. No me digan a mí, puto. ¿De qué color pintamos el poblado? Potencia, rojo. Puede ser un rayón, puede ser una X. Una lágrima. O sea, no es solo de ricos, también hay partes que se ve mucho la pobreza en el poblado. Como Se ve un las- contraste. Pero cuando uno, digamos, así entra a un centro comercial y dice, aquí no puedo estar yo, que empiezan, digamos así, muchas miradas. Por ejemplo, no sé si han ido a Envigado, que es un centro comercial que se ha caracterizado por ser de riquillos. Entonces uno a veces, cuando uno va con los amigos por X o Y razón, por cambiar, por cambiar, digamos así, de ambiente, y ve que siempre hay unas miradas juzgadoras, siempre hay como, el ambiente torna pesado alrededor de uno, solo porque uno, digamos así, no es de ese lugar o no se ve la estética de ese lugar. Siempre es confuso, en realidad es muy Tiene confuso. que ser parchado donde vaya, pues que no de allá, pero tiene que sentirse parchado donde vaya. La última vez que se fue al cine fue al Santa Fe. Y yo hagan lo mío, las huevas. Allá puede haber gente hablando de dólares y no sé qué. Y el mal le decía, estaba un man ahí haciendo la fila para comprar las crispetas. Y es que, uy, pa, ya me consignaron los no sé cuántos euros. Tú me puedes hacer la conversión de la plata. Y yo me hace el favor y me da las crispetas más económicas, porque si no, no tengo para volverme en Ay, el eso que bus. es- No me alcanza para el taxi, weón. Entonces uno tiene que sentirse parchado, porque usted puede ir acá, vivir acá en San Javier y si usted va al poblado, pues usted tiene que adueñarse del sitio. Marica, no, es que yo no soy el de menos. Puede decir que la pinta mía también es una chimba. ¿Cuál es el centro? ¿Ustedes qué dirían que es el centro? No sé, como habíamos hablado anteriormente, es muy diversa, es un lugar donde usted puede sentir de todo un poco. Habíamos hablado de las escaleras ahorita. Ajá, yo que pongo ahí. No, lo que tú nos hablabas de que era un lugar que para ti generaba mucha confusión. Ah, sí. Pero lo que sientas que te generan las escaleras. Confusión, vigilancia, impotencia. Me da así como que. Las escaleras son del barrio que 13. Específicamente, ni idea dónde quedan, pero miremos a ver si Yo se me ve voy el a barrio ubicar. por ahí. si yo vivo por aquí, las escaleras eléctricas están por aquí. Según yo, hay confusión. Antes eso era una casita finca abandonada que me lo mostró un amigo y fuimos y me quedó gustando y ya después era como la casita finca y atrás seguía el caminito. Tenía un caminito como de monte pues, sí, ya era monte adentro. Y ya ahí es que le digo que había un rito pues, una agüita así. Y ya ahora tumbaron todo eso y aplanaron toda la zona y ya están lanzando los edificios. Bueno, hoy la idea es que sigamos como conversando en torno a los sentimientos y a cómo sentimos la ciudad, pero digamos desde un lugar que necesariamente tendrá que evocarnos algo. Y les quería preguntar como si recuerdan cuál fue el último lugar de la comuna que referenciamos, de la comuna 13. Las escaleras. ¿Y por qué no estamos allá? ¿Alguien sabe por qué no estamos en las escalas? Las escaleras eléctricas, y porque pues hay mucho turista, hay mucha gente, entonces queda imposible pues como hacer tomas allá, porque la gente pues no te deja pasar, porque el ruido es horrible, porque no hay donde, pues los carros están así también horribles, entonces no se puede, porque sinceramente se le sale uno de las manos como apropiarse del espacio. Pues la verdad es muy complicado apropiarse de un lugar que visitan tantas personas, porque ahí no hay un lugar en calma donde no te vigilen y demás. Entonces sería como eso. Yo soy muy relajado, muy parchado en la calle. Por ejemplo, cuando la estaba conociendo a ella, yo subía a la hora que fuera, 12, 1, 2 de la mañana, solo para verla. Y yo hasta el momento, como tal en la calle, pues no, pero yo sí me espero que en algún momento me llegue, uy, socio, bájese el celuco. Yo lo espero, ¿no? Pues, pero nunca me ha pasado como tal. Sí, es muy raro vivir en otro lugar que no sea tu casa, donde tú creciste, donde tuviste toda tu vida, donde conoces al vecino, donde vas a la esquina y haces cualquier cosa. Es
demasiado confuso. Aquí hay muchas personas buenas, pero hay muchas personas que son muy malas. Van y te dicen cualquier cosa, te amenazan de que tú no eres de aquí, de que te saltas, de que te vayas y así sucesivamente. Y yo nunca, por lo menos yo como venezolana, nunca había visto tanta xenofobia en mi vida. Allá hay personas que, allá hay árabes, allá hay colombianos, allá hay peruanos, allá hay de todo. Y yo nunca vi a nadie discriminándolo por el simple hecho de ser de otro lugar. Pero aquí sí, aquí por el simple hecho de ser diferente, eres juzgado. Pues yo llevo viviendo 26 años en la Comuna 13 y en sí soy parte de un hijo de la Operación Orión. ¿Usted vivió, o sea, le tocó vivirlo tal cual, verlo? O sea, no me acuerdo en ese tiempo porque yo era muy niño, pero de afuera se hacían los militares o pues militares o guerrilla, no sé quiénes se hacían afuera de mi casa a comer. Entonces hay veces cuando tenían que irse rápido, dejaban todo eso ahí de comida. Como era pobreza, nosotros comíamos nada más, literalmente comíamos crispetas casi todos los días. Entonces cogimos todo eso y nos lo dejamos para nosotros. Entonces, para nosotros era un manjar en ese momento. Sí. Y era pues muy delicado salir a la calle porque en cualquier momento se armaba balacera. Sí. De hecho, en una ocasión, nosotros pensamos que una de nuestras hermanas había caído, la habían pues asesinado, porque mi hermano la vio tirada en el suelo, una chica que se bajó en un colectivo, le dispararon ahí. Entonces mi hermano la vio en el suelo y pensó que era mi hermana. Entonces él llegó a la casa gritando, llorando, pensando que era ella, pero no, al rato llegó mi hermana y fue como una equivocación, pero fue un susto para todos. Yo vivía en El Salado, que es la parte alta de todo San Javier, o sea, hacia arriba. Y a mí me tocaba, yo estudiaba en un colegio que se llama la Pedro J y eso era, pues en ese momento, era pues una escuela en ese momento. Y yo tenía que salir de mi casa y pasar por encima de los muertos. Cuando sonaba, si se iban a formar las balaceras, nos ponían el timbre y ya los profes nos decían, nos metemos debajo de las mesas o de los pupitres para que no pasara ninguna, pues algo grave. Un día, desde mi casa, antes de entrar a estudiar, se formó una balacera, entonces todos nos escondimos, pero estaba un amiguito que vivía enfrente de mi casa que se llama Diego. Él no alcanzó a bajar la cabeza cuando estábamos en el balcón y le metieron un tiro de aquí y le salió por acá. Pues hoy día él pues usa gafas, él es no fue tan grave realmente la situación. También desde la parte turista creo que tienen que centrar más, o sea, no se pueden centrar solamente en el 20 y en las escaleras porque realmente, o sea, sí pues fue gran parte, pero mucha de la Operación Orión se vio en las partes altas, ¿no? Más allá porque se escondían y así, entonces allá se vio también mucho, entonces creo que sí, quieren generar turismo, cuenten la historia como es y dense en cuenta que toda la Comuna 13 tiene historia. Para mí algo importante que tiene como el centro es que hay lugares que tú no los conoces, pero tú al escuchar que otras personas dicen que es peligroso, usted ahí mismo dice, no, yo por ahí no puedo pasar y prefiere como darse la vuelta. Por ejemplo, yo no conozco el Parque del Periodista, pero mucha gente me dice que por allá roban y al pensar en el momento de decir por allá roban, prefiero como darme una vuelta, evitar que me pase algo, como salvar mi vida supuestamente y sí. Mi papá trabajaba en el Parque de San Ignacio, entonces yo iba todos los días prácticamente con él al restaurante o cuando trabajaba pues en otras partes, entonces prácticamente mi infancia fue allá y yo siento el peligro pues muchas veces porque pues nunca falta por la noche más que todo, pero la verdad así sea como un lugar peligroso por así decirlo, pues como más así, pues para mí yo lo siento más como un hogar, por lo que estoy acostumbrada, por lo que ya me crié aquí, le tengo un cariño especial. Yo ando mucho el centro y más que nada por la noche, de 12 a 3 de la mañana, por el Parque de San Ignacio, Parque Berrío, todo eso, lo ando por mi trabajo. La verdad hasta el momento no me ha pasado nada en lo que es el centro y yo digo que uno también atrae las cosas, no 100%, pero tendrá algo que ver en lo que es el destino, bueno, todas esas cosas. Si uno sale con miedo, si uno es así con miedo de que lo roben, de pronto hasta puede que le pase más.
pero de verdad que por lo menos yo me siento más inseguro en el poblado. Muchísimo más inseguro en el poblado. En el poblado sí soy mirando para todos lados, más que nada de noche. Y sí, prefiero habitar el centro que lo que es el poblado. Me siento más inseguro por allá. Aló, estoy preocupadillo ¿Por qué? por Pogo, por Santi, por Paulina, que dijeron que estaban ocupados en algo, sonaron como... Y luego mandaron una ubicación que era al lado de la iglesia de Santa María de los Dolores, fuimos a mirar y no estaban. Entonces sí me preocupa como dónde puedan estar. Todos íbamos desde el pasaje de Cervantes en el centro hacia Urbania Café en el poblado, y nos separamos porque nosotros dos íbamos en la moto con Santiago y nos tocó subir por un parque porque dejamos la moto estacionada en el Éxito, y entonces nos fuimos a pie hasta el café y nos tocó subir por un parque y nos abordó un man diciendo que era de los que controlaban la zona pues por allá, y que necesitaban hacernos preguntas que porque estaban haciendo mucho desorden según ellos, y nos embobaron hasta el punto de que nos cogieron los celulares y la plata y se fueron y ya nos robaron. Obviamente tomándolo con calma, tranquilidad, no, incluso estaba dejando el vicio del celular, no me veía tan necesitado de un celular, así que era como, necesito un celular ahora, no, así que pues por lo menos lo tomé con calma, obviamente con la frustración y la ira. Las cobijas y los cojines son testigos de los golpes que recibieron. También tenemos que apropiarnos de los espacios a los que no vamos mucho, pero tampoco es coincidencial que a ninguno de nosotros le guste el poblado. Tampoco es coincidencial que hayan algunas personas que se sientan más cómodas en el centro que en otros espacios. Y es porque precisamente esa exclusión de lugares como el poblado y como todo el sur en general ha hecho que nosotros sí sepamos cómo son las dinámicas del centro, cómo son las dinámicas de San Javier, cómo son las dinámicas de las otras comunas que son para nosotros más cercanos. Entonces por eso es como que pasa que llegamos al poblado y nos roban y estamos en el centro y nos abrazan. Yo solamente sé que este documental debe ser creído por todo el que lo vea, porque ya es mucha coincidencia que literal todo lo que se dice aquí pasa, y si no es en el mismo día. Y aquí debe decir grab. Sí. Listo. Y este es el sur. Sí. Lo usas con despacio. Aquí sabe. Acá me pasa. Qué peligro, suelo resbaladito. O sea, si se cae, se queda aquí. Se queda acá, 2 por 1. Diego, ¿cómo es que caminan? Pasarela. No, ya me... ¿Y cómo miran? La cara. ¿Para qué te digo que no quisiste? Thank you.